Bye chicos, pues espero que hayan disfrutado sus, entre comillas, vacaciones. Vamos a empezar a trabajar, sí, sobre todo porque tenemos que desarrollar lo que va a ser el producto integrador al final. Les comento, no va a haber examen. Los exámenes, el examen en toda la Academia de Lengua Extranjera se canceló, ¿sí? Y las prácticas las vamos a cambiar por prácticas en Duolingo. ¿Sale? Más adelante en la plataforma les voy a abrir una tarea donde ustedes van a subir por favor sus capturas de Duolingo, que básicamente son como 3 prácticas. Ustedes pueden hacerlo ya sea por medio del sitio web duolingo.com o con la aplicación, ¿sí? Y nada más les pediría que me subieran una foto o una captura de pantalla cada vez que terminen una de las actividades, ¿sí? De ahí en más no tenemos. Si ustedes ya me entregaron, porque algunos ya me entregaron prácticas, no se preocupen, ya están anotadas, ¿sale? Bueno, vamos a trabajar en lo que nos toca. Sí, el producto integrador que vamos a entregar ya al final tiene que ver con el hecho de que nosotros escribamos una historia y la tenemos que escribir paulatinamente con varios elementos que vamos a ir conjuntando, ¿sale? De hecho, son los elementos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como parte de la clase les explico básicamente cuáles van a ser las etapas de escribir nuestra historia y como tarea se van a llevar la primera etapa, ¿ok? Si escuchan a mi hija de fondo es porque pues no hay mucho espacio en mi departamento y está muy contenta con burbujas, ¿sí? Bueno, lo primero, ¿cómo escribir una buena historia? How to write a good story, ¿ok? Vamos a trabajar con distintas etapas. La primera, que es la que vamos a hacer para la próxima clase, es algo que se llama Develop Your Protagonist. Develop, espero que lo sepan, es la palabra desarrollar. ¿Qué estamos buscando en este caso? Bueno, son varias cosas las que tenemos que cuidar. Y para eso estuvimos trabajando precisamente con descripción de personajes, descripción de personas anteriormente. Porque la idea es que ustedes, cuando están empezando a escribir una historia, desarrollen un personaje. Sí, es la parte fundamental de todo esto, desarrollar un personaje interesante, con una historia de fondo, con objetivos, con características. Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a trabajar precisamente en esto, en desarrollar el protagonista. Vamos a escribir o describir sus atributos físicos, su personalidad, su estado emocional, una historia de fondo, sus objetivos, etcétera, ¿no? Esta va a ser la primera parte de la historia que vamos a estar trabajando, ¿sí? Después, create suspense and drama. La historia que nosotros vamos a idear, la que vamos a hacer personalmente, individualmente, evidentemente para hacer una historia interesante o entretenida, lo que vamos a tratar de buscar es escribir o crear suspenso y drama a partir precisamente de nuestro personaje. Es decir, la base va a ser nuestro personaje y vamos a escribir una historia alrededor de ese personaje, pero lo que necesitamos es crear suspenso y drama, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, suspenso son cosas que están a punto de suceder o cosas que el personaje está a punto de lograr o que no puede lograrlo, ¿no? Es decir, como este momento clímax antes de enfrentarse a una realidad o a otro personaje. Y el drama, ¿no? Que es básicamente un personaje que tiene objetivos, que se enfrenta a obstáculos. Eso es básicamente el drama, ¿sí? Show, don't tell. La idea de escribir, de desarrollar precisamente esta habilidad de escribir, evidentemente en inglés, tiene que ver también con que nosotros aprendamos a narrar. Y la idea es que nosotros, a partir de estos ejercicios, sepamos estructurar bien una narración. Algo que suele suceder mucho cuando estamos escribiendo una historia es que nosotros decimos algo que está sucediendo en lugar de describirlo adecuadamente. Por ejemplo, decimos, el personaje tiene miedo. Ahí estamos diciendo que el personaje tiene miedo, pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer por medio de nuestra descripción es demostrar que tiene miedo, no decir que tiene miedo. Por ejemplo, podemos decir, sus pupilas se dilataron, su respiración empezó a agitarse, entrelazó los dedos, se movió nerviosamente de un lado para otro, se mordía las uñas. Es decir, mostramos cuáles son las características que van a decirle a nuestro lector que nuestro personaje tiene miedo, en lugar de solamente decirle tiene miedo. ¿Ok?
escribir buen diálogo. Algo que nos pega mucho cuando estamos escribiendo, sobre todo si no estamos acostumbrados a hacerlo, es que los diálogos son como muy acartonados, como, oh, what are you doing? ¿Sí? Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es, a partir del personaje que estamos creando, ¿sí? A partir de las características que le dimos, a su descripción, su personalidad, su historia de fondo, cuáles son sus objetivos, es decir, su contexto real, su contexto histórico también, porque a lo mejor ustedes van a escribir la historia de alguien que vivió en los años 20 o en los años 50. No se va a expresar de la misma manera que se expresaría alguien que vive en Nueva York hoy en el 2020, ¿no? O sea, tenemos que escribir un diálogo que sea adecuado con los objetivos, ¿sí? Que sea adecuado con el contexto histórico de nuestro personaje, con las circunstancias de nuestro personaje, ¿sale? Es decir, qué es lo que ha vivido, cómo ha vivido, cuáles son las peripecias que ha sufrido, si perdió a sus padres cuando era chico y tuvo que vivir en la calle. Hablaría totalmente distinto a alguien que vive en una cuna de oro con sus padres ricos, pero que no le hacían caso, pero aún así tuvo una educación de primera mano, ¿no? Entonces tenemos que escribir un diálogo contextual precisamente a nuestro personaje, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Editar. Es decir, los escritos que ustedes me van a estar enviando, los vamos a estar, digamos, apuntalando, perfeccionando, editándolos, ¿sí? Editar se refiere precisamente a hacer las correcciones adecuadas que nuestro ejercicio nos está pidiendo, nuestra historia nos solicita. Entonces vamos a editar mucho estas historias, constantemente ustedes me las van a enviar, yo les voy a hacer correcciones tanto de estilo como, por supuesto, de gramática y de ortografía en inglés, ¿sale? Entonces vamos a editar, vamos a estar trabajando con nuestras historias constantemente. Ok, después conocer las reglas para romperlas. Sí, evidentemente hay ciertas reglas que nosotros hemos estado estudiando, por ejemplo, cómo escribir un párrafo, cómo escribir un lugar, cómo se escribe un cierto tipo de narración, ¿sí? Son las reglas que estuvimos viendo cuando todavía nos veíamos en clase, entonces hay que conocerlas para romperlas, ¿sale? Sobre todo las reglas gramaticales y ortográficas. Si nosotros tenemos un personaje, por ejemplo, que es un personaje del sureste de los Estados Unidos, que no estudió demasiado, entonces a lo mejor su forma de expresarse va a tener ciertos errores léxicos, de léxico, lingüísticos. Pero para saber qué tipo de errores le vamos a poner en su forma de expresarse, nosotros tenemos que conocer las reglas gramaticales. Por ejemplo, algo que sucede mucho cuando estamos hablando en inglés es expresar, por ejemplo, I am going to tell you the truth. Esa sería como la forma gramatical completa. I am going to tell you the truth. Pero algo que suele suceder mucho es que si es una persona, es alguien joven, es alguien que está hablando apresuradamente, en lugar de decir going to, dice gonna. I am gonna tell you. ¿Sale? Por ejemplo. Entonces, necesitamos conocer las reglas gramaticales, las reglas con las que nosotros hemos estado trabajando desde primero a cuarto semestre, las reglas ortográficas del inglés, para poder romperlas, ¿sí? Es decir, si ustedes de alguna manera escriben un diálogo donde hay varios errores ortográficos y gramaticales, la idea es que sea a propósito, porque el personaje se expresa de esa manera y no porque nosotros no sabemos cómo se escribe. Ok, lo que vamos a estar haciendo y lo que les voy a pedir, digo, es imposible estarlos revisando porque la idea es que hiciéramos estos ejercicios dentro del salón de clases. Pero la idea es que ustedes lo escriban por lo menos una versión, ¿sí? La primera versión de su historia, la primera versión de cada uno de los ejercicios que vamos a estar haciendo, que lo hagan de una sentada. Es decir, que lo hagan sin darse tiempo, sin alejarse 2 horas y luego... No, vamos a escribir toda la primera versión, ¿ok? Y después la vamos a estar corrigiendo. Es una muy buena forma de escribir. Ok, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando esta semana? Lo que les voy a pedir, por favor, que me entreguen en esta semana. Vamos a crear a nuestro protagonista. Creating a protagonist. Lo primero, physical description of your protagonist. Sí, vamos a hacer una
descripción física, sus características. Es alto, bajo, delgado, llenito, gordo, es pelirrojo, es calvo, cuál es su edad, por ejemplo. Eso es muy importante a final de cuentas para la historia. Una historia de acción no es lo mismo si se trata de un niño de 8 años, de una persona de 25 o de un anciano de unos 60 años, ¿no? Lo mismo con un drama o una comedia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar un documento donde van a tener estas características. Primero, me van a describir físicamente a su protagonista. Cómo es físicamente, cuál es su edad, ¿no? Cuál es su género, etcétera, ¿no? Sí es muy, muy importante que lo describamos a fondo. Ustedes tienen que describirlo de tal manera que yo me lo imagine cuando lo estoy leyendo. Después, la descripción de personalidad del protagonista. ¿Cómo es? Si es alguien temperamental, si es alguien paciente, si es alguien muy inmaduro, si es una persona muy, muy tranquila, muy estructurada, si es alguien muy violento, etcétera, ¿sale? Todas las características, no nada más me pongan, es violento o es gracioso, no. Vamos viendo por partes. Es una persona paciente, con un sentido del humor muy agudo, es muy analítico, o sea, todas las características tanto emocionales como mentales de su protagonista van a ir aquí. Sí, absolutamente todas. Vamos a crear una historia de fondo. Create a background history for your protagonist. Sí, vamos a crear una historia de fondo para nuestro protagonista, ¿sale? Es decir, de dónde viene, cómo llegó ahí, alguna situación particular que haya vivido, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay que poner básicamente de dónde proviene nuestro personaje, qué es lo que ha vivido hasta ese momento de manera general, ¿sí? Nada demasiado complejo, nada más de dónde viene, por qué está ahí, alguna historia relativamente interesante o particular que haya hecho que, por ejemplo, a lo mejor es una persona violenta porque cuando tenía 5 años vio cómo asesinaban a su perro enfrente de él. No sé, una cosa así. ¿Sí? Hay que buscar una historia de fondo que sea interesante, pero que además ayude a explicar por qué nuestro protagonista es como es. Y por último, vamos a crear una meta o varias metas que nuestro protagonista pueda tener. Yo les recomiendo que sea una, ¿sale? Que sea una meta que su personaje vaya a tener. Por ejemplo, encontrar a su hermana perdida, no sé, ganarse la lotería, etcétera. Ustedes busquen una meta y esta meta tiene que estar en relación directa con la descripción de sus protagonistas, sobre todo la descripción de la historia de fondo de su protagonista, ¿sale? Entonces, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Que no pase de una cuartilla para todo el ejercicio en general, ¿sí? Vamos a describir físicamente a nuestro protagonista, vamos a describir la personalidad de nuestro protagonista, le vamos a hacer una historia de fondo general a nuestro protagonista y le vamos a dar una meta, ¿sale? Es decir, algo que ustedes crean que ese protagonista quiere por encima de cualquier otra cosa en la vida. Eso es todo lo que requiero para estos días, ¿sale? Les voy a poner, voy a subir este video, les voy a subir este documento también y ahí mismo les voy a pedir por favor que suban eso a más tardar para el sábado de esta semana. ¿Por qué? Para que yo pueda revisar a sus personajes y les pueda hacer anotaciones al respecto, ¿sí? Y la próxima semana podamos empezar precisamente ya a escribir nuestra historia, tomando en cuenta lo que hemos visto del párrafo, tomando en cuenta lo que hemos estado viendo de cómo describir un personaje o a un lugar, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces está bastante sencillo. Si tienen alguna duda, nada más escríbanmela ahí en la plataforma y la vamos a estar trabajando una semana. Por favor, por favor, si tienen dudas, contáctenme. Yo trato de estar todas las mañanas y las tardes contestando sus preguntas. Cualquier cosa, por favor, nada más por ahí mismo por la plataforma. ¿Sale, chicos? Nos vemos entonces.